Bienvenidos a Cuentos de Amores Prohibidos, el canal donde exploramos las historias de infidelidad femenina más sorprendentes, repletas de giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Hoy os traigo una narración que al principio parece un simple reencuentro familiar, una cena cotidiana y un paseo inocente, pero que se transforma en una tensión emocional profunda, capaz de alterar para siempre los lazos más íntimos y sagrados. ¿Cuánto puede un malentendido, o quizás una revelación inesperada, cambiar el curso de una relación que creíamos inquebrantable? Quédate hasta el final para descubrir cómo un instante de vulnerabilidad puede desatar una tormenta de emociones prohibidas. Todo comenzó en una tarde tranquila y serena, con el sol del atardecer ocultándose lentamente detrás de las colinas, bañando nuestro barrio residencial en una luz anaranjada suave y cálida que invitaba a la relajación. Yo me encontraba en la cocina, inmersa en la preparación de la cena, cortando verduras con movimientos automáticos mientras la radio de fondo emitía una melodía suave y nostálgica que llenaba el aire con un toque de paz reconfortante. Mi hijo Daniel había regresado a casa desde la universidad para pasar el fin de semana, y su llegada traía consigo esa sensación familiar de calidez, como si el tiempo no hubiera transcurrido y todo siguiera igual que en sus años de infancia. Daniel había crecido de manera sorprendentemente rápida. Parecía que apenas ayer era un niño pequeño y curioso, correteando por la casa con un sinfín de preguntas sobre el mundo, la vida y todo lo que le rodeaba, siempre pegado a mis faldas en busca de respuestas y consuelo. Ahora, con 21 años cumplidos, se había convertido en un joven adulto vigoroso, confiado en sí mismo, independiente y a veces un poco distante, algo que me costaba asimilar porque aún lo veía como mi pequeño, aunque la realidad me recordaba constantemente que ya no lo era. Cuando la cena estuvo finalmente lista, con el aroma de los platos caseros flotando en el aire y haciendo que el hogar se sintiera más acogedor, lo llamé desde la sala de estar con una voz que intentaba sonar casual y alegre. Nos sentamos a la mesa, y fue entonces cuando noté algo diferente en su mirada, una intensidad profunda y prolongada que me hizo detenerme por un segundo, cuestionándome si era solo mi imaginación o si realmente había un cambio sutil en la forma en que me observaba. Al principio, decidí ignorarlo, convenciéndome de que eran solo nervios por su regreso o quizás el cansancio acumulado de la semana, y me concentré en la conversación. Hablamos de sus clases en la universidad, de los amigos que había hecho allí, de las anécdotas divertidas y de lo mucho que extrañaba las comidas caseras y la tranquilidad del hogar. Sin embargo, a medida que avanzaba la charla, no podía dejar de notar cómo sus ojos se quedaban fijos en los míos por más tiempo de lo habitual, provocando en mí una emoción indescriptible, una mezcla de calidez maternal y una inquietud vaga que no sabía cómo definir. Después de la cena, optamos por ver una película juntos en el salón, reviviendo una vieja costumbre que habíamos compartido con frecuencia antes de que él se marchara a la universidad y la vida nos separara. Temporalmente, el ambiente en la sala era especialmente cálido esa noche, con las luces tenues creando sombras suaves en las paredes, los cojines mullidos invitando a la comodidad y el sofá amplio que nos permitía relajarnos sin prisas. Hacía mucho tiempo que no disfrutábamos de una velada tan apacible y cercana, y por un momento todo pareció perfecto, como en los viejos tiempos cuando él era más joven y las preocupaciones eran menores. Durante la proyección de la película, me di cuenta de que lo observaba más de lo necesario, apreciando los cambios en su rostro, en su postura, en cómo se había transformado de un chico delgado y juguetón a un hombre maduro y atractivo, con una presencia que llenaba la habitación de una manera nueva. En ese instante, mientras mis pensamientos vagaban por recuerdos del pasado y reflexiones sobre el presente, sentí una extraña inquietud creciendo en mi interior, un torbellino de ideas que no quería explorar. Justo entonces,
Él se aproximó un poco más en el sofá, de forma que parecía casual e inocente, pero cuando su mano rozó la mía accidentalmente, o al menos eso quise creer, recibí una descarga eléctrica inesperada, una corriente de sensaciones, que sabía intuitivamente que no eran apropiadas para una madre hacia su hijo. Retiré la mano de inmediato, impactada por la intensidad del momento y por cómo mi cuerpo había reaccionado de forma instintiva y confusa. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó él con un tono suave, casi susurrante, que denotaba una inquietud genuina y quizás algo más que no podía identificar. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, desbocado en mi pecho, y luché por encontrar las palabras adecuadas que no revelaran mi turbación. No pasa nada, dulzura, solo estoy un poco fatigada después de un día largo, contesté brevemente, intentando restar importancia a la situación y deseando fervientemente que él no percibiera la incomodidad que se había instalado entre nosotros, como una barrera invisible pero palpable. Sin embargo, en ese preciso instante, supe que algo había cambiado de manera irrevocable. La frontera clara y definida entre una madre y su hijo se había difuminado sutilmente, y aunque ninguno de los dos había traspasado ningún límite físico, el ambiente estaba cargado de pensamientos no expresados, de emociones latentes que flotaban en el aire como una niebla espesa. Permanecimos en silencio durante el resto de la película, sentados en nuestros asientos sin movernos mucho, con la cinta reproduciéndose en segundo plano mientras nuestras mentes estaban en otro lugar, lejos de la trama en la pantalla. Al final, cuando los créditos comenzaron a rodar, le comuniqué mi intención de acostarme pronto, alegando cansancio para escapar de la tensión que me oprimía. Mientras me alejaba subiendo las escaleras hacia mi habitación, no lograba sacudirme la impresión persistente de que nuestra relación, que siempre había sido tan pura y sencilla, había variado en una dirección inesperada y potencialmente peligrosa. Esa noche, recostada en la cama con las sábanas cubriéndome como un escudo insuficiente, mis pensamientos no cesaban de girar en espirales interminables, reviviendo una y otra vez el roce de su mano, la intensidad de su mirada y la confusión que todo ello generaba en mí. Era consciente de que no podía permitir que esa emoción indefinida se desarrollara más, que tenía que poner distancia emocional por el beneficio de los dos, para preservar la integridad de nuestro vínculo familiar, pero en realidad no tenía la menor idea sobre cómo hacerlo sin herirnos mutuamente. Al día siguiente, al despertar con el sol filtrándose a través de las cortinas y bañando la habitación en una luz matutina suave, me sentí invadida por una ansiedad profunda y persistente. En mi cabeza se repetían constantemente los sucesos de la noche anterior, analizándolos desde todos los ángulos posibles, intentando racionalizarlos y persuadiéndome de que todo había sido fruto de mi imaginación hiperactiva, quizás influida por el estrés o la soledad acumulada. Solo era su madre, nada más ni nada menos. Su amor hacia mí era profundo y filial, sin lugar a malentendidos o interpretaciones erróneas. Me di cuenta de que estaba actuando de manera poco lógica, exagerando. Un momento inocente, cuando descendí las escaleras, todavía en pijama y con el aroma del café fresco en el aire, Daniel ya se encontraba despierto, sentado en la mesa de la cocina disfrutando de una taza humeante, y al saludarme me recibió con una sonrisa amplia y aparentemente normal, como si todo estuviera en su lugar habitual. Quizá en realidad no había ocurrido nada fuera de lo común, simplemente fue un instante peculiar que solo yo había magnificado en mi mente por exceso de sensibilidad. Opté por dejarlo de lado en mis pensamientos, al menos temporalmente, para no arruinar el día. Buenos días, pronuncié con una sonrisa forzada pero esforzándome por sonar lo más natural y alegre que pude, como siempre. Al contestar, su tono era relajado y sosegado, sin rastros de la tensión que yo sentía. Hola, mamá, buenos días.
Tenía en mente dar un paseo más tarde. ¿Te gustaría venir conmigo? Hace bastante tiempo que no compartimos un momento como ese, solo caminando y charlando. Por un instante, tuve dudas serias sobre si sería conveniente compartir más tiempo, en privado con él tras lo que experimenté la noche anterior, preguntándome si no estaría alimentando involuntariamente esa inquietud que me rondaba. Sin embargo, luego vino a mi mente una reflexión rápida. Éramos solo una madre y su hijo disfrutando de momentos compartidos en familia. No había ningún problema con eso, y rechazar la invitación podría crear una distancia innecesaria. Por supuesto, me parece una buena idea, respondí finalmente, con un tono que intentaba ser entusiasta. Esa misma tarde, nos dirigimos en coche hacia un camino cercano que solíamos visitar con frecuencia cuando era niño, un sendero rodeado de árboles altos y frondosos, con el viento soplando suavemente entre las hojas, el cielo luciendo un azul intenso y brillante que contrastaba con el verde del paisaje, y por un instante todo pareció estar en perfecta armonía, como un cuadro de paz y conexión familiar. Íbamos caminando juntos, conversando sin un tema específico fijo, saltando de un asunto a otro, recuerdos del pasado lejano, como sus primeras vacaciones en la vez que construimos una cabaña en el jardín, sus proyectos venideros en la universidad, la conversación común y corriente y ligera que nos hacía reír de vez en cuando. Me sentí más cómoda en su presencia a medida que avanzábamos, considerando que quizás había exagerado mi reacción la noche pasada, y que todo no era más que un malentendido pasajero. Sin embargo, a medida que avanzábamos por el camino, serpenteando entre colinas suaves y arroyos murmurantes, hubo ocasiones en las que nuestra charla se interrumpía de forma natural, creando un silencio continuo que parecía más denso y cargado de lo esperado, como si hubiera algo no dicho flotando entre nosotros. En ese instante, al llegar a un espacio despejado con una vista preciosa del valle que se extendía debajo, con prados verdes y ríos serpenteantes a lo lejos, Daniel se detuvo abruptamente y se giró hacia mí con una expresión seria. Siempre me has brindado su apoyo incondicional, mamá, expresó con tono suave pero firme, cargado de emoción. No puedo imaginar mi vida sin tu presencia a mi lado. Eres mi ancla en este mundo caótico. La manera en que lo expresó me sorprendió profundamente. Su tono revelaba una fragilidad que me conmovió hasta lo más hondo, tocando fibras sensibles de mi corazón maternal. Intenté sonreír para hacer la atmósfera más ligera y menos intensa. No te inquietes por eso en los próximos días, estaba bromeando. No me marcho a ningún lado. Siempre estaré aquí para ti. Sin embargo, él no se rió. En cambio, se acercó un paso más, manteniendo su mirada fija en la mía con una intensidad que me dejó sin aliento. Insistió en que hablaba en serio. Siempre fuiste mucho más que mi progenitora. Lo eras todo para mí. Mi guía, mi confidente, mi todo. Quedé helada en el lugar. Las palabras se quedaron en el aire densas y llenas de un significado que no me sentía preparada para afrontar ni mucho menos para procesar. Exploré su expresión en busca de indicios de que simplemente estaba siendo emotivo, que este era solo un instante inocente de cariño filial exacerbado por la distancia de la universidad. Pero su mirada provocaba que mi corazón latiera con fuerza descontrolada, recordando vívidamente la emoción confusa de la noche anterior. Daniel, musité en un tono apenas audible, con la voz entrecortada. Eres consciente de lo mucho que te quiero, ¿cierto? Claro que sí, contestó él, acercándose un poco más cerca, su presencia llenando el espacio entre nosotros. También siento un profundo amor por ti, incluso más de lo que imaginas, más allá de lo que las palabras pueden expresar. Sentí, como mi corazón comenzaba a latir más rápido, desbocado en mi pecho. La forma en que madre e hijo se comunicaban y se observaban no era la esperada ni la convencional, era algo que rozaba lo prohibido.
A pesar de que mi mente insistía en retroceder y mantener cierta distancia física y emocional, mi cuerpo permanecía inmóvil como si estuviera congelado en ese instante eterno, atrapado en una red de emociones contradictorias. Expresé con inseguridad, intentando romper el hechizo. Sería conveniente volver. El tiempo se está agotando y el sol comienza a bajar. Antes de poder girarme completamente, él alargó su mano y tomó la mía con delicadeza sorprendente. La caricia resultaba bastante inocente en apariencia, sin embargo, al sostenerme de esa manera, al sentir cómo sus pulgares acariciaban suavemente mi piel con una ternura inesperada, mi estómago se revolvió de una forma imposible de ignorar, generando una ola de sensaciones que me aterrorizaban. Con ternura, habló en voz baja, su tono cargado de una emoción indescriptible y profunda. Me resulta difícil expresarlo, pero últimamente he experimentado ciertas emociones que no son apropiadas y me parece que también has experimentado esa sensación, aunque lo niegues. Una sensación de pavor se apoderó de mi ser por completo. Retrocedí mientras retiraba mi mano con un movimiento brusco. En mi pecho mi corazón palpitaba con intensidad desmedida. Daniel, por favor, cálmate, susurré con voz insegura y temblorosa. Estás bromeando, ¿verdad? Te encuentras en un estado de confusión temporal, nada más. Su rostro reflejaba una combinación de desconcierto, sufrimiento y determinación cuando me observó fijamente. Mamá, no tengo dudas. Conozco mis propias emociones. Las he reprimido por mucho tiempo, pero ahora salen a la luz. Negué con la cabeza al escucharlo, incrédula y aterrorizada. Esta situación no es la adecuada. Observa, mi querido hijo. No es posible. No podemos permitir que esto avance. No logré completar la oración. Las palabras resultaban demasiado amenazantes, demasiado abrumadoras para ser pronunciadas en voz alta sin que el mundo se derrumbara. Él inhaló hondo, su rostro cubierto de emociones conflictivas. Estoy al tanto. Comprendo que no es correcto, pero me resulta inevitable experimentar estas emociones. Dudo que tú también puedas hacerlo. Lo veo en tus ojos. Mientras intentaba controlar mis emociones desbocadas, las lágrimas empezaron a caer de mis ojos incontrolablemente, rodando por mis mejillas. Esto no ocurría. No podía creer que esto estuviera ocurriendo en realidad. Era como un sueño pesadillesco del que quería despertar. Era necesario poner fin a esta situación antes de que se complicara aún más, antes de sobrepasar un límite irreversible que destruiría todo lo que habíamos construido. Con la voz entrecortada y quebrada, le expresé: soy tu madre y te quiero mucho. Sin embargo, de ninguna manera de esa forma. Me resulta imposible. Es imposible para nosotros. Las palabras se quedaron en el aire entre los dos, densas y agobiantes, cargadas de dolor. Era evidente el sufrimiento reflejado en su mirada, la manera en que sus hombros se inclinaban en señal de derrota y la sensación de haber sido vencido por sus propios sentimientos. Asintió con calma, dirigiendo la mirada hacia el suelo en señal de vergüenza profunda. Pidió disculpas en voz baja. No fue mi propósito. Mi intención no era incomodarte ni herirte de esta manera. Hice un esfuerzo titánico por contener las intensas emociones que bullían dentro de mí mientras tragaba saliva con determinación, intentando recomponerme. Acepté en voz baja, aunque dudaba de mi certeza. Regresemos al hogar, por favor. El silencio abrumador dominaba el trayecto. De regreso a casa, con el coche avanzando por las carreteras curvadas mientras el sol se ponía definitivamente, tiñendo el cielo de tonos rojizos y morados. Daniel permaneció en silencio absoluto, con la vista fija en la ventana, y yo hice lo mismo, incapaz de romper el hielo. Las palabras intercambiadas durante el paseo generaban una carga pesada entre nosotros, provocando que cada instante transcurrido se percibiera como excesivamente prolongado y tortuoso. Concentré mi mirada en la carretera, con mis pensamientos acelerados como un torbellino,
intentando asimilar lo ocurrido recientemente, procesar cada detalle, las palabras que habían salido de su boca y los sentimientos que había revelado. Eran increíbles, casi surrealistas. Todo lo que pensaba saber acerca de nuestra relación parecía haber dado un giro inesperado y drástico, dejando un vacío de incertidumbre. Al llegar al camino de entrada de la casa, con las luces del porche encendiéndose automáticamente, Daniel susurró acerca de dirigirse a su habitación de inmediato. No lo frené, no tenía fuerzas para ello. Mientras se alejaba por las escaleras, con pasos pesados, me dejé caer exhausta en el sofá del salón, con el cuerpo temblando por las emociones reprimidas que ahora salían a flote como una marea. Me resultaba complicado encontrarle significado a todo aquello. Era mi hijo, mi pequeñina quien había criado con tanto amor. Sin embargo, él ya no era un niño inocente, y estaba volviéndose evidente que nuestra relación había tomado una complejidad inesperada para ambos, un laberinto emocional del que nos atrapaba. Deseaba pensar que lo que sentía era temporal, una etapa pasajera influida por la confusión de la juventud que se desvanecería con el paso de los días y la distancia. Sin embargo, la mirada que me había dirigido en el claro, la forma como su mano se detuvo en la mía con esa calidez, indicaban lo opuesto, sugerían algo más permanente. Sentía cierta culpa en mi interior, como si hubiese cometido algún error en su educación. Quizá había mostrado demasiado afecto, demasiada proximidad a lo largo de los años, permitiendo que los límites se difuminaran sin darme cuenta, pero eso no era correcto, ¿cierto? Tenía la responsabilidad de querer a mis hijos, protegerlos y estar presente en sus vidas de forma incondicional. Todo lo que había realizado era eso, nada más. Sin embargo, en este momento, todo parecía estar oscurecido por la extraña tensión que había surgido entre nosotros, y me resultaba difícil encontrar una solución viable que nos salvara del abismo. El resto de la jornada lo pasé intentando esquivarlo deliberadamente, ocupándome en las labores del hogar como limpiar armarios olvidados, organizar cajones y en cualquier actividad mundana que me ayudara a apartar de mi mente la incertidumbre que me invadía como un veneno lento. Al caer la noche, con la oscuridad envolviendo la casa y el silencio roto solo por el tic-tac del reloj, me sentía completamente agotada emocionalmente, con el alma pesada. No deseaba confrontar los hechos aunque era consciente de que no podía eludirlos eternamente. Nosotros no podíamos continuar de esa manera, aparentando que todo marchaba bien cuando obviamente no era el caso, fingiendo normalidad en medio del caos interno. En la noche, tras un largo rato girando en la cama sin poder conciliar el sueño, con los pensamientos revueltos, percibí el sonido de alguien tocando la puerta con suavidad. Mi corazón se llenó de tristeza y aprensión. Tenía la certeza de que se trataba de él. La voz de Daniel era notablemente suave, casi como si titubeara. ¿Puedo pasar? Tuve mis reservas, graves reservas, a pesar de que mi mente insistía en rechazar la idea y mantener cierta separación. Era consciente de que no podía seguir eludiéndolo indefinidamente. Debía enfrentar esta situación sin importar lo incómoda que me resultara, por el bien de ambos. Le indiqué en tono suave que pasara, mientras me acomodaba en la cama y me cubría con las sábanas como si éstas pudieran resguardarme de la intensa tormenta de emociones que estaba por llegar a desatarse. Al ingresar, Daniel mostraba la misma inseguridad y conflicto que yo sentía, con los ojos bajos y los hombros tensos. Permaneció de pie en el límite de la habitación durante un instante, indeciso sobre sus próximos pasos, como si dudara de sí mismo. Tras unos momentos, se acomodó en el borde de la cama sin acercarse demasiado, respetando el espacio. Con pesar en su tono de voz se disculpó. Fue un error haber expresado lo que mencioné previamente. No tengo idea de lo que me sucedió. Fue como si las palabras salieran solas. Asentí con calma, buscando las expresiones precisas en mi mente. Confusa,
expresé mi conocimiento de la situación al mencionar lo confuso que resultaba. Existe la posibilidad de que se repita lo sucedido anteriormente, Daniel. Es importante que estemos atentos. Las cosas no deberían ser de esta manera, no podemos permitirlo. Con la mirada hacia abajo, murmuró. Estoy al tanto, mamá. Es realmente complicado. Me resulta confuso el motivo de mi estado emocional actual. A pesar de mis esfuerzos por mantenerlo lejos, él insiste en regresar una y otra vez. Lo que dijo resonó en lo más hondo de mi ser, generando una intensa tristeza a causa de él y por mí. En realidad, para ambos, no me esperaba encontrarme en esta situación en absoluto. Era algo que solo ocurría en novelas o en las vidas de otros. Sin embargo, nos encontrábamos enredados en un torbellino de sentimientos del cual ninguno de nosotros podía encontrar la salida fácilmente. Repetí con determinación y dulzura, intentando ser el ancla: yo soy tu progenitora, mi potencial se limita a eso. Él me observó con tristeza en su mirada y me preguntó si estaba al tanto de la situación. Sin embargo, dio su aprobación. Con la cabeza, expresó su conocimiento con un simple así es. No deseo separarme de ti. No podría. Le prometí que no me iba a dejar. Sin embargo, es necesario establecer restricciones. Daniel, se trata de una zona de alto riesgo. Durante un instante reinó el silencio entre nosotros, pesado y reflexivo. La tensión matutina continuaba presente, aunque existía un acuerdo implícito de que la situación actual no podía perdurar. Los dos éramos conscientes de eso, aunque ninguno de los dos estaba dispuesto a admitirlo por entero, por miedo a romperlo todo. Propuse con amabilidad que regresara a la escuela al día siguiente. Considero que los dos precisamos un poco de tiempo a solas para despejar nuestras ideas y procesar esto. Daniel dio su aprobación con calma, a pesar de que la tristeza era evidente en su mirada y en su postura derrotada. Con un susurro asintió: quizá estés en lo correcto. Al día siguiente, lo observé preparando su equipaje con movimientos lentos y pensativos, mientras las emociones no resueltas llenaban el espacio entre nosotros con una atmósfera pesada y sofocante. Tenía el deseo intenso de abrazarlo, de asegurarle que las cosas mejorarían con el tiempo y que nuestro amor filial prevalecería. Sin embargo, no logré convencerme para acercarme a él después de todo lo ocurrido. No era posible sin riesgo. Después de su partida, cuando el coche se alejó por la calle dejando un silencio ensordecedor, la vivienda parecía más desolada de lo que había estado en mucho tiempo, como un cascarón vacío. Tomé asiento en el sofá, observando a través de la ventana cómo el mundo seguía girando fuera, intentando asimilarlo todo con calma. Ambos estábamos seguros de haber tomado la decisión adecuada al alejarnos un poco el uno del otro, para dar espacio a más confusiones. Sin embargo, eso no facilitó las cosas en absoluto. El dolor persistía. La conexión entre una madre y su hijo se consideraba sencilla y llena de sinceridad, sin sombras. Sin embargo, la situación entre nosotros se había vuelto considerablemente más compleja, una maraña que ninguno de los dos sabía cómo resolver sin heridas. Intenté retomar mis actividades diarias a medida que transcurrían los días, saliendo a caminar sola, leyendo libros para distraerme, pero la sensación de normalidad no regresaba por completo. La ausencia de Daniel hacía que la casa pareciera excesivamente silenciosa y fría, y mis pensamientos hacia él eran más frecuentes de lo conveniente, llenos de preocupación y nostalgia mezclada con alivio. Tenía la esperanza de que la separación sería beneficiosa, brindándonos el espacio necesario para aclarar nuestras emociones y volver a la pureza inicial. Sin embargo, en el fondo tenía la certeza de que las circunstancias jamás recuperarían su estado original por completo. Entre nosotros había ocurrido un cambio irreversible que me hacía dudar sobre lo que vendría en adelante, un futuro incierto pero lleno de posibilidades de sanación. Agradezco que hayas dedicado tiempo a presenciar y escuchar mi relato.
Recuerda suscribirte para disfrutar de contenido similar en el canal.